Y entonces generaciones han pasado y uno pregunta, ¿cómo vivieron ellos estos ataques de frente a la identidad? No solamente hablando en el sentido de familia, ojalá algún día hablemos de un tema de familia, porque el tema de hoy es como otra cucharada más para todo lo que estamos viviendo en este mundo babilónico. Así es, correcto. En ese mundo donde se está perdiendo mucho el pensamiento crítico, la identidad propia, el verdadero propósito por el cual nosotros hemos nacido. Claro, porque ahora te cuestionan todo, cómo tienes que tú pensar, que hablar, correcto, que decir, pero te lo regulan, te indican cómo vivir en tendencias, pero tu criterio queda a un lado porque tú dices, no me lo aceptan, no me lo van a valorar. Porque necesito encajar en el criterio de... Eso, yo quería resaltar esa palabra, encajar. Hoy en día, si tú no encajas, no haces parte de esta sociedad. Digamos, los que están tomando nota que escriban encajar. Encajar, buscar qué es encajar, la definición. Sigue. Pero sí, hoy por hoy, si tú no encajas dentro de la sociedad, no tienes ni voz ni voto, porque nadie va a querer escuchar lo que tú eres y tus pensamientos. Nadie te va a aceptar por lo que eres. Sí, porque te van a criticar por pensar diferente, te van a cancelar porque no quieren escuchar el ruido de tu voz, y la Biblia nos manda a hacer ruido, nos manda a trastornar. Mira que en Hechos hay un pasaje fabuloso cuando llegan y dicen, estos que trastornan al mundo entero también han venido acá. Y para trastornar, yo no sé, eso hay que hacer un alboroto, hay que hacer un escándalo. Y si nos van a cancelar, que nos cancelen. Así es. Que nos cancelen, pero no podemos seguir encajando en este molde que no es el que nos ha dado el Señor. No es el de nosotros. No nacimos para este tipo de molde, para el molde creado por la sociedad. Así es, porque mira, el molde de nosotros se llama Cristo. Somos cristianos. Ese es nuestro molde. Ahí es donde sí tenemos que aprender a encajar. Si queremos encajar en un molde fuera de Cristo, está muy difícil. Yo no le encuentro forma. Y querer ir al cielo fuera de Cristo, no. El que va al cielo es el cuerpo de Cristo, la novia, que somos nosotros. Mira que cuando éramos niños, nosotros preguntábamos por qué el cielo es azul, por qué la luna sale de noche. Y parecen preguntas, entre comillas, y perdonen la expresión, tontas, pero para un niño era el pensamiento y eso es respetable. Pero hoy no, ya eso ni se ve, ni se cuestiona, porque estamos tratando de seguir la misma corriente y en ese mismo bus nos embarcamos todos. Es como si quisieran o si nos estuvieran enseñando a cómo vivir a esta nueva generación. Así es, se está perdiendo la autonomía. Es decir, ustedes que están ahora tienen que vivir así y de esta manera. Ya lo que hicieron su papá, su abuelito, su bisabuelo y su... Ya pasó, no, eso ahora les toca ahora, quitándonos no solamente la identidad de Cristo, o tratando de quitar la identidad de Cristo, sino lo natural del ser humano. El preguntar el por qué y esto, cómo funciona, y si yo hago esto, ya eso no se ve. Ya esa curiosidad mató al gato, solamente queda en un dicho. Pero en la vida real ya no, porque la humanidad sigue queriendo encajar con los otros que van en la misma corriente. ¿Y sabes cuál es otra pregunta que vemos mucho en la sociedad? ¿Será que estoy cumpliendo el propósito mío o el propósito de Dios? Y es que allá es donde vamos con este tema, porque mirando todo el molde que nos están diseñando para que vivamos, así es, la generación nuestra es catalogada como una generación castrada. Pero no. Pero espérate. Una generación castrada. La pregunta es, ¿por qué nos llaman generación castrada? Y la castración no es nada agradable. Para nada. La pregunta de este podcast a realizar es, ¿somos una generación castrada? Claro que no. Mira, la castración en sentido espiritual, mis hermanos, es la pérdida de fuerza. Es la falta o la pérdida de nuestra identidad. Y lo que tú estabas mencionando ahorita acerca del propósito. Muchos van de un lado a otro, pero no saben cuál es el propósito de ellos aquí en la tierra. Y eso, por eso es que en el gremio o en el censo universal
se conoce como la castración generacional. Y yo me abandero de este proyecto y digo, no somos una generación castradas, los cristianos. Amén. Somos Amén. Una generación con propósito. Amén, amén. Porque los Amén. Que estamos en el Señor, Él es quien nos da ese propósito de vida, Él es quien nos encamina hacia ese propósito especial que Él tiene para cada uno de nosotros, Amén. ¿Cierto? Porque cada persona es un propósito diferente. Entonces nosotros sí, no podemos tener la mentalidad o el pensamiento de que mi propósito va a ser igual que el tuyo, ¿cierto? Así es, y porque no somos puede ser diferentes, amén, y es Dios quien nos ayuda a encontrar ese propósito divino. Mira que no solamente, yo aquí tengo unos daticos, si alguien quiere pedir el, ¿cómo se le diría? El PDF o el PDF, las notas, escríbanos ahí, yo quiero las notas de este podcast, yo se las envío. Claro que sí. Porque no solamente está la castración espiritual en el sentido de que nuestra fe en este tiempo es irrelevante, no, sino que hay una castración emocional que afecta mucho la parte emotiva de nosotros los seres humanos. Total. Le dicen al ciudadano, al joven, al adolescente, que las emociones, o les enseñan que las emociones son volátiles en lugar de la verdad, y la verdad solamente es Cristo. Mire que muchos cuando tienen un problema, no vamos a especificarlo, solo hablemos en general, acuden a un consejo, y ese consejo solamente guía a una emoción volátil, pero no a una verdad. No, claro, y cuando se pasa la emoción de dicho consejo, grave, vuelves otra vez a tu estado natural, vuelves a otra vez quizás a sentir duda, cuestionamiento, falta de propósito, no sabes qué camino tomar, qué decisión tomar. Todo eso te lleva a vivir nuevamente esos sentimientos, esos pensamientos, porque te das cuenta que son emociones momentarias, como tú lo estabas diciendo. Y mira, también entra la castración intelectual. Así es. Y eso tiene que ver con las filosofías huecas y engañosas. Y el apóstol Pablo escribe a los colosenses acerca de esto. Entonces, no es solamente hablar en el sentido espiritual. Vean que ya hemos mencionado la espiritual, la emocional, la intelectual y la castración moral. ¿Cómo así que moral? Que tienes que hacer lo que hablábamos en el preámbulo, que tienes que hacer lo que el mundo diga, lo que ven. Yo no tengo nada en contra de las redes sociales, es más, las uso, pero para bien. Pero es que en las redes sociales, en TikTok, en Facebook, el mundo se está queriendo meter, pero por tus ojos, como sea, como dé lugar. Y la palabra de Dios, que es la que en verdad tiene que meterse como sea, por nuestros ojos, por los oídos, no está entrando. Pero es porque esa tendencia del mundo, las modas, las vanidades, los lujos, el deporte, en ideologías. En ideologías, se está fácilmente, se consume. Como cualquier dulcecito de miscelánea, de tienda. Un caramelo lo quita y otro, y quiero otro, y quiero otro. Y eso genera una adicción, comenzando en las redes y a través de las redes en nuestra vida. Y cuando ya tú vas a compartir con otro, ese que vas a compartir también ya está adicto. Claro. Está adicto. Y lo que se transmite y se comparte no es nada edificante. Es destrucción o castración espiritual, moral, intelectual y emocional. Claro, mira, como tú decías, hoy por hoy, por ejemplo, hablando de las mujeres, muchas veces nosotros como mujeres vemos que si a otra chica o a otra mujer le está funcionando cierto método de belleza, cierto que ella está logrando una meta, un propósito, un sueño, ya nosotras también queremos hacer lo mismo, queremos llegar a esa misma posición o aún a una mejor posición que la persona que estamos viendo, y a veces perdemos el enfoque verdadero de lo que realmente nosotros necesitamos para nuestras vidas. Algo para ustedes, mis hermanos, es el ejemplo más convincente, tradicional, bíblico que aparece en la historia de Daniel y sus amigos. Así es. Ellos estaban en un lugar, en una nación que no era la suya,
no eran sus costumbres, pero Daniel y sus amigos dijeron, no nos vamos a contaminar con la comida del rey. Y usted lee el capítulo 1 de Daniel y no solamente ve un no, ve la determinación, y la determinación es cuando usted sabe en quién ha creído, sabe en quién ha puesto su confianza. Ellos decidieron no contaminarse, así como Babilonia intentó castrar la identidad de estos muchachos. Y digo intentó porque no lo intentó solo con ellos, intentó con todo Israel. Y mire que todo el pueblo de Israel cedió a la estatua, cedió a los gustos de la dictadura que había en ese entonces, pero Daniel no. Es más, le cambiaron sus nombres. Le cambiaron sus nombres porque ninguno de ellos se llamaban como lo menciona la Biblia. Sadrach, Mesach, Abednego no se llamaban así, pero intentaron cambiar. El mundo todavía quiere intentar cambiar nuestra identidad. Y lo hacen castrando. ¿Castrando qué propósitos? Castrando los sueños que uno tiene, sí, en esta vida, en este tiempo, pero en el Señor. En el Señor. Por eso sí, hoy usted vino acá, generación, escúcheme, usted no está castrada. Usted tiene un propósito y es el Señor Jesucristo. Amén. Ahora que te estabas diciendo eso, ¿sí? Me trae a la memoria un versículo que está en Colosenses 2:8, cuando dice, cuídense de que nadie los cautive con filosofías y vanas sutilezas, según las tradiciones humanas, conforme a los principios de este mundo y no según Cristo. Ese era el versículo que te dije que Pablo le escribió a los colosenses, de una castración intelectual. Intelectual, ¿cierto? Sí. Sí. Entonces, ¿qué es lo que buscamos? Identificar cuándo hay una generación o quién de nuestro alrededor está castrado. Mirando esos 4 aspectos, podemos decirlo así: espiritual, intelectual, emocional y moral. Mirando esos 4 aspectos, podemos identificarlo. La primera es la falta de convicción, es una primera señal. Total. Sí, es que si este camino, Ale, fuera un camino de vista, fuera más difícil, claro, porque entonces tendríamos que recurrir a lo que vemos. Claro. Y lo que vemos no es nada favorable. Nada bueno. Nada bueno. Pero este camino no es por vista, es por fe. Así es. Entonces lo que vamos a ver tenemos que hacerlo en el sentido espiritual. Hoy yo lo veo por la fe. Hoy yo siento que está aquí. Hoy yo puedo saber que Él es mi fiel compañero, mi ayuda. ¿Qué piensas tú en cuanto a esta primera señal o este primer síntoma? No sé si llamarle síntoma, pero en cuanto a esa, para poder identificar cuál o quién es una generación o quién hace parte de esa bolsa de generación castrada. La primera es falta de convicción, pero ¿qué tienes tú para decir al respecto de eso? Bueno, con respecto a la falta de convicción, sí, como tú dices, lo podemos dejar como el primer síntoma para saber. Y sí es cierto, muchas veces por no saber quiénes somos, cuál es nuestro valor, cuáles son nuestros principios, nos dejamos llevar y afectar por cualquier cosa que se nos atraviese en nuestras vidas. Correcto. Es más, Proverbios 14:15 dice, el ingenuo cree todo lo que le dicen. El prudente se fija por dónde va. Y el poder fijarse por dónde uno va en relación a la convicción que uno tenga, primeramente en lo que el Señor quiere con uno, en el propósito que como generación y hijos de Él tenemos en Él. ¿Qué piensas? Wow, porque es que eso es lo que demarca. ¿Qué es lo que demarca? Muchos alardean ser cristianos. Yo no tengo problema porque hayan cristianos. Gloria a Dios, aleluya, porque hay cristianos. El tema es que esos mismos que alardean, los ves tú fluctuando, porque no valoran o no han aprendido a valorar lo que tienen en sus manos. Correcto. Y tú tocaste eso. No han entendido el valor. Y yo creo que la vida cristiana, más allá de pronto de congregarse, más allá de las actividades, programas, convenciones y todo eso, no. El que sí sirvo o no. Sí, es correcto. Yo creo que es primero entender qué es el Evangelio. Claro. ¿Por qué lo vivo? ¿Para qué lo vivo?
¿Quién es ¿Quién Dios? es? ¿Quién es? Entonces cuando uno reúne todos esos patrones, eso recrea en ti convicción. Por eso es que el apóstol Pablo escribió a la carta a los Efesios y dice, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina. Así es. Entonces, el primer punto o un primer síntoma para una generación castrada es la falta de convicción. Así es. Y bueno, vamos a tocar en el segundo, que es miedo al rechazo. Y el miedo al rechazo, ese es el que más abunda. Yo creo que eso es algo que todos en algún momento hemos llegado a experimentar. Yo lo he llegado a experimentar y sé que el sentirse rechazado o el sentir que uno no encaja, eso te logra afectar de muchas maneras. Correcto, porque ese es el miedo a ser diferente. Correcto. Ese es el miedo a ser diferente. Porque como lo decíamos al inicio, hoy en día el ser diferente es ser abnormal. No es ser una persona normal como deberíamos verlo, sino que hoy por hoy, si tú eres diferente a mí y si yo siento que tú no encajas con mis valores, con mis pensamientos, con muchas cosas que hacen lo que yo soy, tú no haces parte de mí. No, y entonces por tratar de encajar en ese pensamiento, pierdo mi identidad porque entonces cojo un pedacito y lo meto en el tuyo. Correcto. Y el del otro allá. Y entonces encajas en todo, pero te perdiste. Así es. Y nadie encaja en ti. Así y es. eso es más difícil. Por eso es que el miedo a ser diferente a muchos los calla. Correcto. Para decir la verdad. Jesús dijo unas palabras especiales en Juan 15. Si fueras del mundo, el mundo te amaría. Porque el mundo ama lo suyo. Pero porque no sois del mundo, ¿vale? Así es. Por eso el mundo te aborrece. Mira, si tienes miedo a ser rechazado, no tengas miedo. Vas a ser rechazado de igual forma. Te lo digo yo por experiencia. Me han rechazado muchas veces, pero por eso yo no... Ay, ¿y ahora qué? No. Así igual, es. porque yo entiendo que yo no soy de este mundo. Pero si el mundo te abraza y te hace una fiesta, una ceremonia y te toma fotos, ahí sí hay serios y graves problemas. Claro, mire que me gusta mucho lo que dice Romanos 12:2, dice, Amén. No se conformen a este mundo, sino transfórmense mediante la renovación de su mente, para que comprueben cuál es la voluntad de Dios. Pero mira que antes de saber cuál es la voluntad de Dios, la que es agradable y perfecta, te manda a no conformar con este mundo. Así es. Porque este mundo no es para nosotros, mis hermanos. No hemos entendido ese tema, que somos peregrinos. Que somos no ciudadanos del cielo, aquí, no pertenecemos acá abajo, mis hermanos. Y necesitamos seguir avanzando. Entonces, el tercer síntoma es la dependencia de emociones y no de la palabra. Adelante. No, tocaste, mira, yo creo que un punto muy fundamental, muy crítico, de hecho, porque hoy por hoy confiamos más en nuestras propias emociones que en lo que está escrito en la palabra del Señor. ¿Por qué? Mira que esto se relaciona aún con la falta de la lectura. El no leer la palabra del Señor muchas veces, esa falta de lectura no nos ayuda a controlar nuestras emociones. Porque es que no tiene nada adentro. Exacto, porque estamos vacíos, no nos estamos nutriendo de la palabra de Dios, de lo que Dios quiere con nosotros y hacia dónde Él nos quiere dirigir. Voy a parafrasear rápido el texto de Mateo 7 cuando Jesús pone un ejemplo y dice: cualquiera que oye mis palabras y las pone por obra, lo compararé como un hombre que edificó su casa en la roca. Pero mira que es oír la palabra y ponerla por obra. Pero a cualquiera que oye mis palabras, mire que se trata siempre de oír. Hay personas que oyen, pero no las ponen por obra. A ese le compararé como un necio, un imprudente, un insensato, que en vez de edificar su casa en la roca, y conocemos quién es la roca. La roca no es el actor. No. No, él no.
La roca es Cristo. Amén. Cristo Jesús. Amén. Así Entonces es. va a tener su casa en la arena, es decir, en las emociones. Sí, y cualquier tormentica, cualquier problema viene Porque y las destruye tu emociones casa. son volátiles. Eso lo lleva. Así es. Y entonces no hay simiente, no hay base. Entonces eso es otro síntoma para identificar una generación castrada. Sí. ¿Qué otro, Ale? También está la influencia del sistema de Babilonia. Imagina, la influencia del sistema babilónico en nuestra generación. Uh-huh. ¿Se ha introducido, sí o no? Sí. Sí, de muchos. ¿Quiénes son los culpables? Nosotros. Nosotros. No, aquí no es buscar, no que Julanito, no que... No, nosotros. Así es. Porque vivimos en una era donde la inmoralidad reina. Así es. Correcto. Donde los deseos de los ojos reinan. Uh-huh. Donde para muchos la verdad, da tristeza decirlo, pero para muchos la verdad es relativa. Uh-huh. Yo no creo que una verdad sea relativa. Una verdad es verdad. Así es. No hay verdades medias, no hay verdades... ¿O cómo, ¿Son o no son? No, hay uno que dice verdades... no, es mentirita, pero bueno, verdades también así. Piadosas. Mentiras piadosas. No hay verdades así incompletas, la verdad es verdad. Así es. Y ya. Pero el mundo, no quiero, pero me toca. Hay muchos cristianos que están creyendo que la verdad es relativa. Y por creer en esa verdad relativa, se han metido cantidad de conceptos, de dogmas tan paganos de parte de Babilonia. Y todos lo hemos recibido. Eso da demasiada tristeza. Así es. Entonces, el cristiano que se mantiene firme, ¿qué es lo que pasa con él? Lo critica. No es que tú te crees santo, me dijo alguien una vez. No se trata de ser santo. No, sí, claro que sí. Sí, perdón, sí. Mi respuesta fue, ¿cómo? No es que yo me crea, es que yo soy santo. Así es. Que a ti no te parezca, listo, está bien. Yo no estoy para agradarte, yo no estoy para que tú me apruebes lo que hago, no. Te estoy llamando la atención porque lo que estás haciendo es diabólico, es contrario a la obra del Señor. Pero si tú ahora, en tu defensa, es criticarme y decir que es que tú te crees santo, no es que yo me crea, es que la Biblia me enseña que yo soy santo. Claro. Porque ya dejé de vivir en las obras de tiniebla y comenzar a vivir en las obras buenas del Señor. Pero mira que muchos no entienden eso. No, por eso nos tratan de esa manera. Por eso mismo, como no lo entienden, han adoptado de la verdad, que es absoluta, una verdad relativa como la de este mundo. Por eso la Biblia dice, a lo bueno le llaman malo, a lo malo le llaman bueno. Así es, correcto. Entonces, para ir ya finalizando, porque se nos ha ido mucho el tiempo, ¿cómo podemos romper o cómo podemos ayudar a aquellos? Usted y yo tenemos que identificar a nuestro alrededor. Y si no hay nadie alrededor en este sentido, castrado espiritual o castrado emocional, castrado intelectual o moral, uh-huh. Pregúntate, ¿será que yo estoy castrado en alguna de estas? Esa es una pregunta que de verdad debemos reflexionar en nuestras vidas, porque sí, quizás hay áreas en las que estemos castrados espiritualmente y no nos estamos dando cuenta, ¿cierto? Entonces, ¿cómo podemos recuperar, Ale? ¿Cómo podemos romper esta castración espiritual, esta castración impuesta por el sistema babilónico? ¿Cómo? El Señor nos manda a ser una generación de resistencia, ¿cierto? Sí. Empezando por ahí, a no dejarnos influenciar por las cosas de este mundo, por lo que el sistema quiere que nosotros seamos. Amén. Yo creo que por ahí hay que empezar. Y también entender, claro, o entablar, mejor dicho, una relación con el Señor, empezar desde ahí, Claro, volver, o sea, yo creo que lo que quieres decir es recuperar la identidad en Cristo. La Biblia en Efesios capítulo 2 nos dice que somos hechura suya. Amén. ¿Con el propósito de qué? De hacer buenas obras. Así es. No estamos llamados a hacer las obras de este mundo. Es más, el apóstol Juan dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Así si alguno
ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Entonces, también el fortalecer las convicciones. Correcto. Esto que hacemos, este espacio, es fortalecimiento. Fortalécete en el Señor. Recuerda que toda la escritura es inspirada por Dios. No hay nada que esté de sobra. Lee la palabra, fortalécete y vas a entender que lo que está ahí escrito es lo que uno necesita para echar mano ante la situación que estamos viviendo. Claro, porque como lo decíamos antes, no podemos ser como los demás, no podemos ser como esta generación. Claro, y como decíamos en Romanos 12:2, cuando dice, no os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Necesitamos resistir. ¿Cómo podemos romper? ¿Cómo podemos acabar con esta castración? Resistiendo la presión. Usted pone la olla de presión y eso, pero ahí no se sale lo que está dentro, está contenido. Así es. Yo creo que el Señor a nosotros nos ha dado capacidad de resistencia. Amén. Sí, mire, así es. Si el hombre natural tiene resiliencia y él se jacta de que es resiliente, de que él hace mucho, ahora imagínense nosotros que tenemos no el espíritu de cobardía como este mundo, sino un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Por eso no podemos ser como todos los demás. Así es. Bueno, estoy totalmente de acuerdo con todo lo que hablamos en este podcast. Creo fielmente, Ale, que si terminamos aquí, porque aquí falta un último punto, si terminamos aquí, ha sido ganancia. Pero lo que quiero es que si has llegado hasta aquí, háznoslo saber, escribe en los comentarios, amén, o gracias por el consejo, o vamos a compartirlo, o lo que usted quiera si ha llegado hasta aquí. Porque lo último que te queremos decir es esto. El llamado que el Señor nos hace es ser una generación que incomode a Babilonia. Que incomode a este mundo, que sea desesperada, pero por las cosas del reino de los cielos. Una generación que tenga hambre por la presencia del Señor. Y no solamente en el ámbito también del servicio, sino por escudriñar su palabra, por crecer en ella, crecer en conocimiento, ¿cierto? Es que más allá del servicio o no, porque seguro no todos están de pronto teniendo la oportunidad de servir en sus iglesias locales. Así es. Entonces no figures el hambre o la sed en un servicio local, no. Sírvele al Señor Jesús. Amén. Tu comunidad, tu barrio, tus amigos están dentro del sistema babilónico. Tú estás fuera, porque fuiste llamado para el Señor. La santidad santidad traduce apartado para el Señor. Entonces, si tú no estás incomodando a Babilonia, si tú no estás generando algún odio en Babilonia, es decir, si Babilonia no nos odia, preocupémonos. Claro. Si Babilonia no nos odia, es porque no estamos marcando diferencia. Total, la verdad, como tú dices, nosotros fuimos llamados a marcar la diferencia y es preocupante que haya tanto silencio. Cuando hay mucho silencio es ahí donde nos tenemos que preguntar, bueno, ¿qué está sucediendo? ¿Estamos o no marcando la diferencia como somos llamados a hacerla? Y hoy Dios nos está llamando a recuperar nuestra identidad. Amén. Si los demás se arrodillan, déjenlo que se arrodillen ante la estatua. Claro. Pero usted y yo, los que estamos en Cristo, los que hemos gozado de estas riquezas espirituales, no lo hagamos. Amén. Somos la resistencia en medio de Babilonia. Amén. El mismo Jesús nos dijo que somos la sal de la tierra, que somos la luz de este mundo. Yo no creo que Jesús haya dicho eso porque él se la quería dar de poeta. No, yo creo que Jesús dijo eso porque él sabía quién iba a leer eso después. Claro. Y te digo algo, tú y yo hemos leído eso mucho tiempo después, y si Jesús lo dejó para que lo leyéramos, créelo, por favor. Porque aún sigue teniendo mucha relevancia. Claro. Entonces, para terminar este episodio, nos vemos en el otro.
¿Cómo podemos formular esa pregunta para ya cerrar este espacio? Y que todos aquellos que nos acompañaron hoy puedan venir picantes el próximo martes. Bueno, yo creo que podemos decir que estamos conformándonos con lo que el mundo nos impone o estamos decidiendo vivir con propósito y convicción. ¡Wow! ¿Estamos conformándonos con lo que el mundo dice, con lo que el mundo es? ¿O estamos exigiéndonos nosotros, así es, decidiéndonos a vivir con propósito? O con convicción. Y convicciones. Esto ha sido un episodio más en Sobreviviendo a Babilonia.